Cátedra de Microbiología en este bloque de la unidad 1, que posee como contenido inmunidad innata y adquirida. Vamos a estar abordando la descripción del sistema mononuclear fagocítico, cómo funciona el proceso fundamental y qué hacen estas células, que sin duda constituye el caracú, el proceso nuclear de la inmunidad innata, cuando mencionamos fagocitosis. Entonces, ¿qué sucede en este caso? La célula fagocítica, que en principio mencionamos a los monocitos macrófagos, no solamente van a reconocer al patógeno a través de receptores de patrón, que vamos a desarrollar más a profundidad este bloque más adelante, ¿sí? Entonces, estos macrófagos a través de estos receptores van a reconocer a ese agente extraño. Por ende, van a sufrir cambios en su membrana, en su citoplasma, en su citoesqueleto. ¿Para qué? Para poder englobar, para poder fagocitar, ¿sí? ¿A quién? A esa partícula extraña. ¿Cómo lo va a realizar? Formando pseudópodos, prolongaciones que se van a andar desde su estructura y así poder engullir, fagocitar a ese cuerpo extraño. Por ende van a formar vacuolas que van a ser el producto de esta fagocitosis y van a ser degradadas por las enzimas hidrolíticas que están contenidas dentro de los lisosomas, que se encuentra también en ese citoplasma de ese macrófago. Entonces, la primera consecuencia fundamental del proceso de la fagocitosis va a ser la destrucción total del patógeno. ¿Pero esto es lo único que va a suceder? No. Tras el reconocimiento del patógeno, se va a establecer una señalización bioquímica que va a llegar hasta el núcleo celular. Como consecuencia, el núcleo va a activarse y va a producir unos ARN mensajeros. Estos ARN mensajeros van a ser traducidos, quiere decir que va a ocurrir síntesis de proteínas, y estas proteínas que se van a sintetizar van a ser fundamentalmente citocinas. Tenemos que recordar que estas citocinas son segundos mensajeros, moléculas de señalización entre células. Así que los monocitos macrófagos van a producir citocinas que van a señalizar a células del sistema inmunitario, pero también pueden realizar este mecanismo a distancia. Sí, lo pueden hacer como a lugares como el hipotálamo o como el hígado. ¿Para qué? Para que allí se produzcan estas sustancias y las consecuencias funcionales. Entonces, todo esto en conjunto va a constituir, ¿sí?, estas moléculas proinflamatorias cuando mencionamos de las citocinas. El segundo efecto o consecuencia de la fagocitosis entonces va a ser esta producción de citocinas, moléculas proinflamatorias. Y hay un tercer efecto, sí hay, pero no por ser el tercero es menos importante. Se va a producir en este tercer efecto la presentación del antígeno. ¿Mediante qué? Mediante la inclusión de porciones de partículas del patógeno dentro de las proteínas HLA de nuestro organismo. Y además se van a sintetizar nuevas moléculas de superficie, ahora no solubles como antes, y estas dos proteínas van a mediar un proceso fundamental, que sería la presentación de antígeno, que va a poner en marcha nada menos que el tercer nivel de la respuesta inmunitaria, a la que nosotros vamos a denominar, vamos a llamar inmunidad adaptativa. Así que no es en vano la presentación del antígeno y no es en vano las consecuencias de la activación del macrófago. Entonces, recordando
Rápidamente lo que tenemos es el reconocimiento y la fagocitosis, que va a llevar a la destrucción del patógeno, y estas células se van a activar y liberar sustancias señalizadoras, como es el caso de las citocinas. Pero más importante aún, todo esto va a inducir a incluir esas porciones, trozos, ¿sí?, partículas del patógeno en moléculas propias para producir la presentación del antígeno. Esto va a llevar, como dijimos, al tercer nivel de la respuesta inmunitaria, que sería la inmunidad adaptativa. Esto va a suceder en oleadas. Aquí se representa una zona infectada. La primera célula de la inmunidad innata que va a llegar al foco de infección van a ser los neutrófilos. Estos neutrófilos tienen mecanismos para ir reduciendo el nivel de bacterias, pero no es suficiente. No van a llegar al nivel requerido, salvo que cuenten con el apoyo de los macrófagos. Entonces necesitan de los macrófagos para obtener ese poder de destrucción. Los macrófagos que tienen capacidad de fagocitar. Entonces, sabemos que en realidad estos macrófagos, cuando estaban en sangre, se denominaban monocitos. Que estos monocitos circulantes en el torrente sanguíneo se van a extravasar, van a salir de la circulación, van a pasar al tejido infectado, van a tener su primera activación clásica, ¿sí? Ahí hablamos de macrófagos. Esa activación clásica potente con enzimas que conocemos, como es el caso del óxido nítrico, sintetasa. ¿Qué va a hacer? Va a hacer una destrucción de la bacteria, pero también va a destruir el tejido. Nuestras propias células van a verse afectadas por la activación del macrófago. Así que estas células van a tener que hacer una segunda activación, que va a ser la alternativa, donde van a participar otras enzimas, como es el caso de la arginasa, y se van a producir productos de reparación tisular, de reparación del tejido. Así que, como vamos viendo, los macrófagos tienen dos alternativas de activación. Una, la primera, que es dañina para las bacterias, pero también para nuestro propio sistema. Y una segunda activación que es reparadora. Finalmente, algunos de estos macrófagos se van a diferenciar en células dendríticas. Y estas van a tener como misión migrar hasta los ganglios linfáticos, donde allí se va a producir la presentación antigénica. Justamente lo que representa el tercer nivel que estábamos mencionando, ¿sí? En donde se llevaban las porciones, los trocitos, las partículas del patógeno en la superficie de esos macrófagos, que ahora son células dendríticas, ¿sí?, transformados en células dendríticas, y van a llegar hasta los ganglios para desencadenar el tercer nivel, en donde hablábamos de iniciación del proceso de la inmunidad adquirida. Bien, nos vemos próximamente en el siguiente bloque.